están orando en todos los rincones de este continente por cada uno de sus países y por el continente americano en particular. Así que a lo largo del día, cuando llegues a tu casa, a la noche, en algún momento, hace un hueco, un espacio, también para orar por nuestro país, por la República Argentina y por nuestra ciudad. Tenés Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, el mensaje más duro, el mensaje a la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Sardis, que hoy ya no existe, solo queda un pequeño pueblo al costado de lo que era Sardis, que se llama Sar. Era una ciudad famosa, tanto por la industria de la tela, de la lana, como de la tintorería, y eso que no había japoneses en Sardis aparentemente. Estaba ubicada sobre una colina en una isla rodeada de acantilados rectos de más de 500 metros de altura, por lo cual los habitantes de Sardis se sentían seguros. Nadie va a invadirnos porque tenemos el mar y estos acantilados que son casi imposibles de escalar. Hasta que en el año 549 a.C., Ciro el Grande, el Ciro que vos tenés en la Biblia, toma la ciudad por sorpresa una noche. Sus soldados, expertos escaladores, dice la historia que durante 2 años estuvieron practicando escalar muros para conquistar la ciudad. Y en el año 549, una noche, esta ciudad aparentemente segura fue conquistada por Ciro el Grande. Fue tomada nuevamente por Antíoco III el Grande en el año 218 a.C. por segunda vez y de la misma manera. Pese a la creencia de los ciudadanos de Sardis, la ciudad fue conquistada. Hasta que finalmente en el año 17 después de Cristo, la ciudad fue totalmente destruida por un violento terremoto, y durante 5 años Tiberio, el emperador romano, los eximió de pagar los impuestos para que pudieran reconstruir la ciudad. En honor al favor imperial, los habitantes de Sardis dijeron: queremos hacerle una estatua a Tiberio. Pero Tiberio dijo: no. Un fantástico, ustedes son una ciudad insignificante, no merecen tener una estatua mía en Sardis, pero autorizó que hagan una estatua en honor a su madre, la emperatriz Livia, y levantaron la estatua Livia. Un fantástico. Les dijo a ellos que no servían para nada, pero que la madre podía estar. Un tipo divino. La carta a Sardis, como te dije, es la más imprecatoria, es la más dura. Y el Señor se presenta como en el capítulo 1, dice: el que tiene
los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las expresiones recuerdan no solo la aparición del Señor a Juan en el primer capítulo, sino que hace alusión al número 7, el número de la perfección en la palabra, y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, esto es aquel que tiene la plenitud de Dios, la esencia misma de Dios, el que concentra el poder, la gracia y la perfección del Espíritu Santo. Dice esto a la iglesia, está hablando el Señor. Y dice, el que tiene las 7 estrellas. Era una iglesia que estaba en penumbras, en oscuridad, en tinieblas. Sin embargo, aquel que era la fuente de la luz, la fuente de la gloria y de la majestad, era el único que podía llegar a alumbrar a la iglesia en Sardis. Ellos necesitaban que el Espíritu Santo hiciera 2 cosas, que le diera vida, pero que también les diera luz. Las tinieblas en las cuales la iglesia estaba inmersa son contrastables por la palabra, y el Señor le dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, es que es el digno de toda autoridad, poder y luminosidad. Escribe y dile cuál el mensaje a la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras. Esta bendita frase que se va a repetir carta tras carta, momento tras momento, y es bueno volver a recordar que Dios conoce nuestras obras. Pero a esta iglesia le dice, y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sin duda este pasaje hace referencia al estado espiritual de la iglesia en Sardis. Pese a lo que la iglesia suponía, pese a los ritos, pese a la práctica, pese a la alabanza, pese a la enseñanza, pese a la liturgia global, al aspecto, a la imagen que era el de una iglesia, y le dice, pese a que para vos vivís y tenés vida, para mí estás muerto. Pese a la suposición del ritualismo y de la práctica religiosa, a los ojos del Señor, la iglesia de Sardis aparecía muerta, sin vida. Y es cierto, en esta carta no se mencionan prácticas heréticas, falsas enseñanzas o falsos apóstoles como en Pérgamo que vimos el domingo pasado. No hay aparición ni manifestaciones de siervos que desvían los corazones de los que han creído. Pero hay un dato no menor. Sardis fue casi la única iglesia que no sufrió persecución. ¿Sabés por qué la iglesia en Sardis no fue perseguida? Porque a los ojos del mundo eran como ellos. No molestó ni a judíos ni al imperio romano. Se amoldó a ellos, se acostumbró a ellos. Fue una iglesia que no sufrió martirio, persecución, que no molestó, que no incomodó. Es cierto, no tenía prácticas heréticas o falsas, como te dije, pero tenía un terrible problema a los ojos de Dios. La veía como una iglesia muerta. La iglesia en general sabía que Sardis era una congregación con fama de estar viva, una de las 7 iglesias de Asia. A los ojos de todo el mundo era una iglesia más. Suponemos que su posición financiera y su influencia eran importantes porque también era una ciudad comercial pese a todo lo que había sufrido. En el aspecto externo la iglesia podía engañar a los creyentes que la miraban de manera superficial. Podían salir, podían zafar, como dicen los adolescentes. Podía tildar los requisitos. Me congrego, asisto, alabo, canto, ofrendo, hago. Estoy. Sin embargo, por su propia pobreza espiritual, no había logrado impactar la ciudad de Sardis, no había logrado incomodar al emperador, no había logrado incomodar a los judíos. El problema concreto de la iglesia de Sardis era su frialdad.
y su mundanalidad. En términos de hoy era una iglesia mundana. Seguían las mismas prácticas del mundo, convivían sin diferenciarse, habían podido construir su relación sin marcar diferencia. Por eso no fueron perseguidos, no vivieron de manera diferente, no amaron de manera diferente, no actuaron de manera diferente. La mayoría de ellos no era diferente al resto del mundo. Estaban en el mundo y eran parecidos al mundo. Al contrario de lo que Jesús había dicho, están en el mundo, pero no son del mundo. Era lo que hoy algunos llamarían una iglesia light. El Señor le dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Estás a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mí. A los ojos de Dios, la iglesia había menospreciado el sacrificio de la cruz. ¿Sabés cómo se menosprecia el sacrificio de la cruz? Cuando el cristiano no da fruto digno de arrepentimiento. Era una iglesia sin cambio. No habían experimentado la diferencia de la santidad que da el Espíritu Santo. Es cierto, y el Señor lo reconoce, quedan pocas cosas, habían escuchado el mensaje, habían conocido la cruz, habían escuchado del dolor de Jesucristo, pero no velaban, no estaban alerta, no era una iglesia de oración, de predicación, de búsqueda, de consagración, de santidad. Y el Señor las insta, ponete en vela, ponete a velar, ponete a hacer lo que quiero que hagas. Sentencia el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de condenación. Cuando el cristiano pierde lo más importante, que es el corazón del Evangelio, cuando vuelve a persistir en el pecado, vuelve a hacer las cosas de la otra naturaleza, lo que hacía antes, dice el autor de Hebreos, ya no hay expectativa. Eso era lo que le pasaba a Sardis. Al no dar frutos dignos de arrepentimiento, evidentemente habían menospreciado la cruz. Déjame decirte en esta mañana que una iglesia que no denuncia el pecado, una iglesia que no levanta la cruz, una iglesia que no vive conforme a la palabra, es una iglesia cobarde, pero también es una iglesia muerta. Esto es lo que dice la palabra. Este fue el problema que tuvo Sardis. Fueron cobardes, no se atrevieron a levantar la cruz de Cristo, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Tus obras están incompletas. Le faltaba fruto, le faltaba cambio, le faltaba impacto. Se habían quedado a mitad de camino, tenían una fe intelectual pero no eficaz, cierta pero no viva. Hoy es muy común ver a personas que te van a decir, yo creo en Dios a mi forma o a mi manera. No voy a la iglesia porque me defraudaron. Mi relación con Dios es personal. Quizás tengan razón, pero de una u otra forma son distintas manifestaciones que dicen lo mismo. Se quedaron a mitad de camino. Esto no significa que no sea cierto que alguna vez los hayan lastimado, que los hayan defraudado, que los hayan herido, que los hayan maltratado. Pero ¿sabés cuál es el problema? No se atreven a volver a amar a los demás tal como Cristo los ama a ellos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Aún 70 veces 7.
No se atreven a amar a los demás, a volver a confiar en los demás. Pese a las circunstancias negativas, no se atreven a levantarse y perdonar. Y volver a reconstruir los lazos, la situación y volver a confiar en Dios y en la gente. Acuérdate, le dice el Señor a Sardis, después de lo que has recibido y oído, hacé memoria. Si el Señor le tiene que decir a la iglesia, hacé memoria, significa que hace mucho tiempo no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Acordate, trae a la memoria. Simplemente es el caso de la parábola. Guardaron la semilla, la ocultaron, la taparon. Algún día va a venir a buscar. ¿Te acordás la parábola de los talentos, no? Escondieron simplemente lo que Dios les dio. El Señor con paciencia, pero también con justicia les dice, acordate de lo que hice en la cruz. Volvé a tener memoria de mi amor, de lo que te enseñé, de lo que te pedí, de lo que te encargué. Trae a la memoria, recuerda. El Señor apela a la memoria porque no ve práctica cotidiana, el amor, la misericordia, la santidad, la pasión, la proclamación, la oración, la consagración quedó en el recuerdo para Sardis. Eran cosas que no hacían. ¿Nunca te pasó a hablar con gente que, yo me acuerdo cómo Dios me usaba hace tanto? Y le preguntás, decime tu testimonio más importante. Yo me acuerdo allá en el año 1900. Poné los puntos suspensivos que quieres. Y cuando le seguís preguntando, ¿sí, qué hizo Dios con vos la semana pasada o ayer? Y bueno, Dios me bendice de tantas formas. Bueno, decime una. Y el aire que respiro, la salud, y empiezan a aparecer, a justificar, a inventar. Porque se olvidaron lo que es tener relación íntima y personal con Dios día por día. Se olvidaron de un Dios que hace milagros día por día, que muestra su gloria día por día. Esto es lo que le pasó a Sardis. Trae a la memoria lo que hice. Cada día deberíamos experimentar el amor, el poder, la gloria, la majestad de Dios en nuestro corazón. Si no estás acostumbrado a la presencia de Dios día por día, algo está fallando. Pero el Señor reconoce que en Sardis habían unos pocos, encima clara, pero hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Y andan conmigo vestidos de blanco porque son dignos aquellos que no se habían contaminado, aquellos que no habían transado, aquellos que no habían negociado, aquellos que habían permanecido en la búsqueda y en la santidad. Pero Dios dice, son pocos. Déjame decirte que todo lugar que vos y yo no ocupamos, otro lo va a ocupar. Que todo mensaje que vos y yo no damos, otro lo va a dar. Que todo lugar en el cual no marcamos diferencia, otro lo va a marcar. Y no necesariamente con testimonio cristiano o con ejemplo cristiano. La promesa que le hace a la iglesia es precisamente esa. Para los que son fieles, yo les daré vestiduras resplandecientes. Símbolo de la santidad, símbolo de la pureza divina, a esos que se esfuerzan en medio de esa ciudad mundana, yo los voy a santificar más y los voy a vestir con vestiduras blancas y resplandecientes. La iglesia de Sardis era una iglesia tibia, era una iglesia cobarde, era una iglesia que no se había atrevido a marcar diferencia. Como te dije alguna vez, no se puede servir a dos señores. Si todo el mundo te dice y le caes bien a todo el mundo, es que algo estamos haciendo mal. Sardis fue cobarde,
fue intrascendente, fue ineficaz. Ni siquiera Roma se preocupó por... Es más, el emperador le negó que le erijan una estatua. Déjame terminar llevándote a Josué por un minuto. ¿Te acordás de Josué capítulo 1? Buscalo si lo tenés ahí. 3 veces el Señor le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés murió. Moisés murió, Josué. Con lo cual vas a tener que ocupar su lugar. Vas a tener que continuar con sus obras. Y a lo largo de ese primer capítulo, 3 veces, el Señor le dice a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué, la tercera vez, esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra todo lo que yo te voy a dar que hacer. Y le dice: y este libro de la ley no se apartará de ti, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Sabes lo que el Señor le está diciendo a Josué? Toda decisión que tomes, cada minuto del día, a cada instante del día, a la noche, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando trabajes, cuando descanses, cuando comes, cuando hagas lo que hagas, todo lo que vas a hacer, hacelo conforme a mi palabra. Ese libro no se apartará de vos. Se necesita mucha valentía para hacer la voluntad de Dios. Y más en los tiempos en los cuales nosotros estamos, donde todo es circunstancial, todo es figurativo, todo es relativo, lo malo es bueno, lo bueno es malo, todo es ocasional, el amor es ocasional, la pareja es ocasional, el matrimonio es ocasional, la familia es ocasional, todo es de circunstancia. Tenés que ser muy valiente para afirmar tu vida en la palabra de Dios y guiarte por lo que Dios dice en su palabra. Josué, esfuérzate y sé valiente para poner por obra, no para saber, para poner por obra mi palabra. Sarvis no fue valiente para poner por obra la palabra de Dios. Dios sabía que Josué tenía que enfrentar lo inesperado. Era un conjunto de esclavos, sin experiencia militar ni armas. Tenían unas pocas espadas seguramente, pero no tenían entrenamiento, no tenían estrategia, no tenían planeamiento, no tenían un cuerno de todo eso. Y Dios sabía eso y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Y le dice: no te preocupes. Jericó era fortificada. Era una ciudad con militares entrenados. Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Dios le dice: conseguite un par de cuernos de shofares, ¿viste los cuernos largos? Un par de trompetas, y con eso nos alcanza. Y Josué se quedó mirando el cielo. Entonces va Josué y le dice a los varones israelíes: a ver, muestren las espadas. Bueno, guárdenlas. ¿Cómo guarden? Sí, traigan los cuernos, las trompetas, vamos a ir con eso a conquistar Jericó. Algunos le habrán dicho: ¿qué fumaste, Josué? Es una ciudad fortificada. ¿Sabes algo? Necesitas mucha valentía para obedecer a Dios.
y aceptar lo que Él pide aunque vos no lo entiendas. Y Josué dijo, guarden las espadas, vamos a conquistar Jericó con trompetas y con cuernos y haciendo lo que Dios pide. Y el Dios de Moisés le vuelve a decir, Josué, esfuérzate y sé valiente, porque vas a conquistar Jericó, pero ¿sabes algo? No vas a tomar nada de esa ciudad, porque todo lo que hay ahí es maldito, es anatema. Vas a destruirlo. Hasta que apareció un muchacho llamado Acab, ex esclavo, con lo cual no tenía una moneda partida en medio. Y vio un par de cositas que le gustó, un poco de oro, un manto de colores que nunca había tenido. Y dijo, acá nadie me ve. Lo encanutó y se lo llevó a su carpa. Pero se olvidó que Dios está en todo lugar. El pecado de Acab le costó a Israel miles de hombres, porque perdieron en la próxima ciudad, en la ciudad de Jai. ¿Sabes algo? Tenés que ser muy valiente para hacer la voluntad de Dios cuando nadie te ve, salvo solamente Dios. La iglesia de Sardis no se atrevió a marcar diferencia. ¿Para qué vamos a molestar a los judíos? ¿Para que nos denuncien? ¿Para qué vamos a hablar en contra de Roma? ¿Para que nos manden al circo a morir con los leones? Así estamos bien, muchachos, quedémonos tranquilos, no hagamos solas, está todo bien. Comemos, nos reunimos, cantamos, prendamos. ¿Para qué vamos a ir a buscar a los que están ahí afuera? Así estamos tranquilos. No pasa nada. El Señor le dice, acuérdate de dónde estás, de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Y le da una frase muy trágica, porque pese a que tienes nombre de que vives, en realidad estás muerta. Déjame decirte, cuando vos y yo no hacemos lo que Dios nos pide, cuando vos y yo no vivimos conforme a la ley de Dios, cuando vos y yo no nos atrevemos a confiar en que lo que Dios dijo, aunque no lo entendamos, lo va a cumplir, estamos muertos. Cantamos, celebramos, seguimos la liturgia, pero a los ojos de Dios estamos muertos. Vamos a orar en esta mañana y vamos a participar de la cena del Señor. Sardis se olvidó que Jesús los había comprado a precio de sangre. Sardis se olvidó que el mayor sacrificio de Cristo había sido su propia sangre y lo menospreció. Así que ahora cuando participemos, cuando tengas el trozo de pan en tu mano y tengas la copa, acordate que si hoy vos y yo estamos acá no es por casualidad, es porque Jesucristo murió. Y si no sos capaz de defender a aquel que te dio la vida por su propia vida, no te preocupes porque Jesús lo dijo. El que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso fue lo que le pasó a Sara. Le voy a pedir a Marcela, que debe estar allá en la clase, y a Claudia, que son maestras de la iglesia, que me ayuden a participar de la cena en esta mañana.